Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como veis tenemos día flojo también en el día de hoy, miércoles ya, y una vela bastante negativa en el SP 500, cae al nivel de soporte que teníamos marcado ahí de 4.469. En ese nivel debería detenerse esta corrección. Ya dijimos que íbamos a estar unas semanas consolidando estos niveles, este movimiento es lógico. No sería lógico irnos mucho más atrás de estos niveles, eso ya empezaría a ser más preocupante, pero caer a estos niveles era previsible y posiblemente estemos, como decíamos, 2 o 3 semanas, posiblemente hasta la última semana de este mes, oscilando entre este nivel que estamos ahora y esa zona de máximos que hemos tenido recientemente, cercana a 4.530 aproximadamente. Así que ahora estamos en la parte baja de esa zona de oscilación, es posible que en los próximos días recuperemos parte de esta última caída, pero no creo que vaya a ir a niveles superiores al menos hasta final de mes o principio del mes que viene. O sea que seguimos en ese escenario un poquito negativo. En cuanto a la bolsa de Alemania, el DAX, un poquito mejor comportamiento que el SP 500. Como veis, el descenso no es tan fuerte, es bastante menos y además está lejos del mínimo de la sesión. Así que diferente comportamiento en Europa que en Estados Unidos. También lejos de los niveles de resistencia, que son la zona de 16.082, pero también en esa fase del movimiento lateral que posiblemente entremos en las próximas semanas. Como decimos, las próximas 3 semanas andará oscilando en estos niveles, entre la zona mínima que hemos tenido hoy y la zona máxima que hemos tenido hace unos días. En ese nivel se estará las próximas 3 semanas hasta que por fin arranque, previsiblemente para final de mes o para principio del mes que viene, y rompa los 16.082, que ese sería un poco el objetivo a medio plazo. En cuanto al Dow Jones, pues sigue un comportamiento similar al SP 500. En este caso no tenemos tan bien las referencias como el SP 500, donde hay un soporte muy claro. En este caso el Dow Jones pues tenía ese soporte en 34.619, pero como veis tampoco era un soporte muy claro, era esta zona de por aquí. Y no termina de encontrar un suelo tampoco, ¿no? Pero aún así el comportamiento será muy similar a lo que hemos comentado tanto para el DAX alemán como para el SP 500, y seguramente andará oscilando entre estos niveles que tiene hoy de 34.475 y los máximos que hemos llegado a alcanzar ligeramente por encima de los 35.000. Estará las próximas 3 semanas en esa zona y solamente pues arrancará para esas fechas que decimos final de mes o principio del mes que viene, que es cuando ya habrá consolidado un poquito toda esta zona, la corrección estará ya digerida y poco a poco habrá opción a que vayamos avanzando de nuevo hacia los máximos que hemos tenido en este año. Vamos a repasar tanto las acciones como el Bitcoin también, que también está viéndose perjudicado por el comportamiento del mercado de acciones, pero vamos a empezar con Amazon. Ligera caída de Amazon, tampoco es una caída estrepitosa ni mucho menos, el gráfico se sigue manteniendo en la zona alta, pero ya veis que necesita tiempo, lleva ya bastante tiempo en esta zona, casi un mes en la zona de los 130, 135, y necesita consolidar más tiempo en esos niveles para seguir avanzando, porque daros cuenta que desde los mínimos que marcó a finales del año pasado, en la zona de los 81, pues ha subido más de un 50%, así que es una subida bastante notable y que evidentemente requiere su pausa en esta zona para continuar con el movimiento alcista en el futuro, ¿no? Tiene que digerir toda esa subida. En el caso de Apple, pues vuelve a corregir después de haber prácticamente cerrado este hueco. Nosotros hablábamos de llegar a la zona de 191, no ha llegado justo a 191, pero se ha quedado muy cerquita, y a partir de ahí está retrocediendo y busca otra vez niveles quizás de los 180 para consolidar en esa zona. Intel también retrocede, se ha frenado en el máximo, en los dos máximos anteriores, no ha podido continuar con la subida. El gráfico pintaba muy bien y de hecho si el mercado hubiera estado favorable era una de las que tenía pinta de seguir subiendo, pero como insiste en movimientos bajistas los índices, pues evidentemente también Intel se cae y no puede subir, ¿no? Igual que Tesla, que ayer también tuvo una vela alcista interesante envolviendo la del día anterior, pero en el día de hoy retrocede. No pierde el movimiento alcista que ha tenido, porque a menos que caiga por debajo de los mínimos que hemos tenido estos días, no retrocederá más, pero se queda ahí en esa zona un poco de incertidumbre, porque si se pierde esa zona puede ir a 231. Todo dependerá de cómo continúe en los siguientes días. Parece difícil que el descenso de los índices vaya a continuar los próximos días y lo más probable es que vuelva a rebotar Tesla hacia la zona de 258, pero ya veremos a ver.
AMD se choca contra la línea de tendencia bajista y de momento no sube, no tiene muy buena pinta, aunque tampoco está cayendo mucho, está cayendo muy poquito. La recuperación no ha sido muy fuerte desde los mínimos, así como en otras acciones sí lo ha sido, en AMD no, y por eso tampoco tendrá mucho potencial a la baja, ¿no? Pero mientras no rompa esa tendencia bajista, esa línea de tendencia bajista, las posibilidades de subida son bastante escasas. Alibaba tiene un gráfico bastante bueno a pesar de todo el comportamiento negativo que estamos viendo en los índices. No parece querer caer y da la sensación de que si el mercado da un respiro y en los próximos días recuperamos un poquito hacia la zona alta de este rango en el que nos encontramos, pues es posible que Alibaba continúe con las subidas y alcance la zona de los 99. Globant sigue subiendo, buen comportamiento. Es verdad que está en una zona de resistencia porque ha superado el máximo anterior, pero daros cuenta que está en la línea que une los dos máximos anteriores. Si aquí trazásemos una línea por este punto y por este otro punto, ahora mismo estaría en esa línea, y eso es una resistencia. Además viene de una subida muy vertical, por lo tanto es probable que en cualquier momento tengamos un retroceso que nos lleve quizás a la zona de los 188, o por lo menos esa pinta es la que tiene. Airbnb ayer pegó un salto muy importante al alza, supongo yo que sería alguna presentación de resultados o previsiones, o alguna noticia positiva en concreto de la empresa, y hoy se mantiene ese nivel ganado ayer, así que también bastante bien el comportamiento de Airbnb desde que tocó suelo. Aquí avisamos que en esta zona ya estaba haciendo un suelo y que, bueno, era cuestión de tiempo que pegase un salto al alza. Diri lo mismo, estaba haciendo un gráfico parecido y también ha tenido un salto al alza importante. Ayer cayó, hoy también cayó un poquito, pero parece que no quiere corregir demasiado. Como mucho yo diría que a la zona de 404 y a partir de ahí otra vez seguramente movimientos al alza. Es difícil que ya caiga incluso a 404 porque con la caída de hoy ya hemos dicho que los índices se quedan en un nivel en el que es muy fácil que se produzcan rebotes en lo que queda de semana, ¿no? Incluso en el día de hoy. Google pues se mantiene bastante bien en la parte alta de la cotización, ya veis que desciende un poco en el día de hoy, pero está prácticamente en máximos del año, no podemos decir que se esté comportando mal ni mucho menos. NIO sí que defrauda porque tenía un gráfico muy parecido al de Airbnb, al de Didi y algún otro que se han comportado muy bien y sin embargo en este caso se ha quedado muerta, incluso comportamiento peor que el de Tesla, porque hemos visto que Tesla sí ha rebotado desde los mínimos de la corrección y sin embargo NIO, que es competencia de Tesla, por eso lo comento, no ha rebotado desde los mínimos de esa corrección y se mantiene en la parte baja. Nvidia corrigiendo un poco, bueno, en este caso hay muy poco que decir. La cotización ha subido enormemente por la subida en resultados provocada por la inteligencia artificial, de la que se está beneficiando mucho esta empresa, pero claro, hay veces que los precios van mucho más rápido que lo que es el valor, ¿no? Y posiblemente nos hayamos pasado un poco de frenada, pero es muy difícil saberlo cuando un sector está creciendo tan rápido como la inteligencia artificial. Así que bueno, en este caso el mercado parece querer empezar un retroceso, pero aquí también parecía y al final no se produjo, así que veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente con Nvidia. Volkswagen sigue muy castigada en la zona de mínimos, no termina de arrancar y bueno, tiene un hueco enorme además en la cotización que nos podría llevar hasta 113 en el momento que se recupere, pero no da síntomas de recuperación. Ayer parecía que sí, pero hoy vuelve a las andadas. Y MicroStrategy, por último, para terminar con las acciones antes de mirar Bitcoin, como vemos sigue manteniéndose en ese soporte, por lo tanto es extraño que Bitcoin no termine de recuperar, es muy extraño este comportamiento. Esto nos quiere decir que MicroStrategy no lo están vendiendo, es decir, los que tienen MicroStrategy están confiados de que Bitcoin va a ir bien, y sin embargo los que compran Bitcoin no opinan lo mismo que los que tienen MicroStrategy, lo cual es muy llamativo, ¿no? Porque al final parece que son inversores diferentes y yo creo que sí que lo son, es verdad. Seguramente los inversores de MicroStrategy son más institucionales y eso está haciendo que el precio aguante ahí sin peligro aparente, mientras que la cotización de Bitcoin sí que está retrocediendo, con lo cual es una cosa muy extraña. Aquí tenemos la cotización de Bitcoin, esto es un gráfico de corto plazo, vamos a ver el gráfico diario. Como veis, una vela negativa. Ayer el cierre no fue malo, cerró otra vez en la parte alta de la vela, pero ahora mismo en este momento de la sesión, como veis, estamos retrocediendo. Ha habido una vela horaria negativa hace una hora y no termina de salir de esa zona de mínimos, ¿no?, que hemos estado estos últimos días. Ya digo que está muy diferente que el gráfico de MicroStrategy. El gráfico de MicroStrategy está como si se hubiese quedado aquí, en este soporte,
cayó y se ha quedado aquí, esperando a rebotar, y sin embargo Bitcoin se ha ido para abajo, y esta diferencia que hay ahora mismo, desde aquí hasta aquí, no tiene mucha explicación. O sea que esto se podría rellenar rápidamente en cuanto el mercado reaccione al alza. No necesita mucho, solo un pequeño impulso, romper una pequeña resistencia y se plantaría ahí, porque es el precio al que está MicroStrategy. Y MicroStrategy te está marcando el precio de Bitcoin. No lo olvidemos. Lo que es la actividad de MicroStrategy, su actividad como empresa, no tiene un peso muy grande frente a los 156.000 Bitcoin que tiene en cartera en realidad. Así que esta diferencia no debería existir y solo nos está diciendo que hay diferentes tipos de inversores y que unos están aguantando porque creen que el precio de MicroStrategy está bien en estos niveles y piensan que Bitcoin va a ir bien, si no, no estarían aguantando el precio en estos niveles, estarían vendiendo acciones de MicroStrategy si pensasen que Bitcoin va a caer. Y sin embargo, Bitcoin en el contado, pues vemos cómo está cayendo estos días y lleva como una semana manteniendo este desequilibrio, desde que se produjo esta caída el día 31 de agosto, un desequilibrio que en algún momento tiene que volver a equilibrarse, ¿no? Esto es como cuando hay arbitraje, ¿no? En este momento se podría decir, no se puede hablar de arbitraje porque no es el mismo producto, pero casi es el mismo producto, entonces casi se podría estar hablando de arbitraje, ¿no? No puede ser por eso, porque no es el mismo producto, pero es la misma situación. En un sitio está cotizando como más barato que en otro y sin mucho sentido, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto que hemos dibujado. Pero bueno, esa es un poco la situación que tenemos en Bitcoin. Veremos a ver cómo se resuelve, pero en principio ya digo, debería resolverse rápidamente con un movimiento de recuperación que nos lleve hacia esa zona de 26.400, 26.600 y que nos sitúe donde está MicroStrategy, que es donde están apostando los inversores institucionales, que debería estar Bitcoin también, ¿no? Bien, esto habla de un poco de manipulación, evidentemente. Hay gente que está interesada en que el contado de Bitcoin caiga, seguramente para acumular, mientras que, por otra parte, siguen comprando acciones de MicroStrategy pensando en el largo plazo. Bien, dicho esto, volvemos a los mercados tradicionales con otros activos, en este caso el petróleo, que está cayendo... Ah, no, ahora mismo ya no, estaba cayendo justo antes de empezar el vídeo, ahora está repitiendo prácticamente. Durante el día ha estado cayendo un poquito, está muy por encima de los 87,47 que es el soporte y pensamos, como decíamos ayer, que va a caer por debajo incluso de este 87,47 a niveles de esta vela, el máximo de esta vela que más o menos es 85,82 como mínimo, a esa zona, y podría incluso caer un poquito más hacia niveles inferiores, quizás de 85 o un poquito inferior, ¿no? Pero bueno, en el corto plazo se mantiene fuerte, está en $90, impresionante cómo está el petróleo, y eso nos está hablando de que la inflación pues todavía está muy lejos de estar controlada como nos quieren hacer vender. Lo cual es malo para la Reserva Federal y para el Banco Central Europeo, que no van a poder llevarla a los niveles que quieren, a menos que destruyan la economía, lo cual tampoco quieren, con lo cual están en una encrucijada, están entre la espada y la pared los bancos centrales. Y bueno, vamos a ver cómo reaccionan. En el caso del oro, pues bajando hacia la zona de 1891, ya lo veníamos avisando estos últimos días, que no parecía tener la fortaleza suficiente como para consolidar por encima de estas dos líneas, y ya se ha visto que no. Y la plata, que sí que tenía fortaleza en esa recuperación, pues vemos que se está dejando arrastrar por el oro, pierde la línea roja que era la línea de tendencia y se acerca de nuevo hacia los 22,35, que es posible el nivel al que llegue si finalmente el oro cae también a su soporte. En el caso del platino, pues también pierde todo lo que había ganado prácticamente en estas últimas semanas y vuelve a caer a soportes de 906, incluso podría caer un poco más hasta tocar esta línea roja, que volvería a ser una zona de compra interesante en el medio plazo. Divisas, dólar australiano contra dólar estadounidense. No termina de repuntar el dólar australiano porque sigue estando fuerte el dólar estadounidense y eso le impide avanzar. Es verdad que rompió estas líneas bajistas, pero no termina de arrancar el mercado alcista. Aquí, en esta zona, marcó máximos crecientes, pero hemos vuelto a bajar por debajo de los mínimos anteriores, lo cual nos vuelve a meter dentro de ese movimiento bajista. Es cierto que esto no puede durar eternamente, la fortaleza del dólar en algún momento terminará y terminará por recuperar el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Lo mismo ocurre con el dólar estadounidense contra el dólar canadiense. Está en una zona también de máximos en la que es muy probable que en cualquier momento esto se dé la vuelta. Vamos a trazar aquí unas líneas, dos en concreto,
Yo creo que ya estamos en zona de venta. Esta es una zona en la que creo que se pueden abrir posiciones en corto en este par, pero vamos a trazar dos líneas. Una es esta, que une estos dos puntos que son el mínimo con este último mínimo relativo. Vamos a ver si me coge bien el punto, porque es muy importante. Ahí está. Y luego también otra que pasa por esta zona. Ambas nos pueden dar una pista de cuándo se va a producir un descenso en este par. Ahí lo marcamos. Tanto cuando se rompa una como cuando se rompa la otra, o cuando haya un pullback a una de ellas, seguramente a esta que está más baja. Es más fiable, yo creo, esta que he trazado la última. Vamos a ponerla de otro color para distinguirlas, para que pueda decir es más fiable esta, que es la morada, por ejemplo. Vamos a poner ahí. La morada, romper la morada, esa línea morada es más fiable que la roja. La roja nos daría una pista de que esto está empezando a enfriarse, pero la morada, romper esa morada nos daría el movimiento a la baja, o un pullback a esa línea morada también sería una buena zona en teoría. Bueno, cada uno ya sabe, tiene que elegir, no es un consejo de inversión, tiene que elegir dónde y cómo toma las posiciones. El euro contra la libra. Bueno, en este gráfico ya dijimos ayer que nos dio una operación muy buena desde esta zona de venta hasta esta zona de aquí en la que había que cerrar la posición. Ayer se fue más abajo, pero bueno, ya veis que otra vez ha recuperado, con lo cual, bueno, pues ahora mismo seguramente la posición correcta sería el alza y habría que haberla tomado aquí en un principio. Después con el movimiento a la baja se hubiera cerrado esa posición, y aquí otra vez cuando sube o cuando hace el pullback también era otra buena zona para haber tomado esta posición al alza, que hubiera sido ganadora también en este momento. Lo que va muy mal es el euro contra el dólar, por lo mismo que hemos visto en los otros gráficos. La fortaleza del dólar hace que el euro esté cayendo, pero de momento no rompe el mínimo relativo anterior, que son los 1,0634,2, y mientras no rompa eso hay muchas esperanzas o muchas posibilidades de que recupere esta línea morada, se ponga de nuevo por encima y recupere hacia la zona de 1,1018. Hay muchas probabilidades de que eso ocurra porque mientras no rompa este nivel seguimos teniendo máximos y mínimos crecientes. Y por último, los gráficos de la libra, como siempre terminamos con ellos. Libra contra el dólar, en el corto plazo movimiento bajista, como veis, máximos y mínimos decrecientes. Vamos a trazar una línea que es esta, porque hasta ahora no teníamos mucha referencia, pero con este movimiento que hemos tenido recientemente con máximos y mínimos decrecientes podemos trazar esta línea que nos va a servir para tomar alguna decisión seguramente, y esta otra que es la que une los mínimos anteriores, este punto con este, y que en este momento nos está dando una zona de entrada. Esto sería una buena zona para tomar una posición en largo en teoría, evidentemente con el stop muy cerquita por debajo de esta vela anterior, para que si en algún momento se va por debajo no te comas caídas adicionales, pero en un principio desde aquí debería empezar a hacer un suelo para rebotar y romper esta línea. Veremos a ver qué pasa, cómo evoluciona el asunto. Y por último, la libra contra el yen, que bueno, aquí nos dio una posibilidad de hacer una operación en corto, aquí se cerraría la operación, se podía haber abierto una operación en largo, y ahora pues ha entrado en una fase lateral que nos obliga a dejar este gráfico un poquito en espera hasta que nos dé alguna pista más de dónde podemos tomar alguna posición con bajo riesgo. Así que no hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.